Bueno, ya estamos de regreso y como le decía, pues ya está con nosotros aquí el licenciado Leodoro Juárez, como todos los martes y jueves, y le agradezco al licenciado Juárez que nos acompañe, como siempre, aquí en este canal de televisión, canal 6.4 en Ciudad Juárez. Y bueno, es que hay temas importantes que platicar con él el día de hoy. Pero antes, bienvenido, licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo está, Hugo? Pues muy bien, gracias a Dios. Qué calor, ¿no? Bastante Calor. Parece que está planchando el diablo. Sí, muchísimo calor y luego ya se están dando algunos apagones. Pues no solamente aquí en Ciudad Juárez, sino en algunos municipios de nuestro estado, precisamente porque la gente, pues tenemos mucho calor y tenemos que prender los aparatos de aire, los mini splits, tenemos que prender el aire acondicionado para estar un poquito frescos, pero esto hace que pues las sobrecargas de energía eléctrica pues causen apagones. Sí, sobre todo aquí en Juárez, que está el clima Sí, que está muy fuerte. muy No, fuerte. en Cuauhtémoc envidiable. Me Sí. hablan, no, está lloviendo, está fresco. Bueno, estamos en una zona de Lo hacen para torturarme, yo en creo. una zona donde casi nunca llueve. Llueve poco. Llueve poco. Llueve poco. Bueno, pues dicho esto, también donde hubo mucho calor hace algunos días, pues fue en el Congreso del Estado y también en los municipios, o bueno, en las presidencias municipales, en los ayuntamientos, con los regidores, sobre todo aquí en Ciudad Juárez y en la capital del estado, en Chihuahua, con este asunto del decreto de la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, que ahorita está en veremos, está en un punto de discusión, está en el escritorio de todos y cada uno de los legisladores, a ver si se va a aprobar. Ya el Ayuntamiento de Juárez dijo que no. El Congreso lo aprobó por las 2/3 partes. Pero hay rechazo de los municipios. Pero hubo rechazo de los municipios. Sí. El proceso se ha venido dando. Sí. Primeramente fue una iniciativa de la fracción del PAN, sobre todo, porque ellos le encabezan, de Blanquita Gámez. Sí. Y de Álvarez Monge. Fernando Álvarez Monge. Sí, que venía con otros puntos buenos. Exactamente. Venía con puntos buenos en cuanto a derechos humanos, pero ahí se les da un rengloncito que dice que las personas, bueno, tienen el derecho a la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. Lo aprobaron así muchos diputados. ¿Pero qué significa esto para que nuestro público que nos está viendo? Nada más decir que muchos diputados... claras y llanas. ¿Qué significa esto de el derecho a la autodeterminación libre y desarrollo de la personalidad? Bueno, eso ya en la Constitución local facultaría al Congreso para legislar en favor de todo lo que implican este concepto. Sí. Libre desarrollo de la personalidad, decidir sobre mi cuerpo, lo que voy a hacer, y ahí se podría autorizar el aborto generalizado, la eutanasia, hasta legalizar los suicidios. Bueno, pues no tiene penalidad. ¿Cómo van a penar a alguien que se mata, verdad? Libre desarrollo de la personalidad, bueno, pues entra todo lo que es ideología de género, autodeterminación, pues cambio de género, transgéneros, todo lo que tenga que ver con bodas entre personas del mismo sexo, adopciones por ellos, y toda la gran gama de posibilidades que se puedan dar. Simplemente esto es lo que causó el rechazo de que para que no se aprobara ese decreto por los ayuntamientos. Pero quiero decirle que cuando metieron esta iniciativa al Congreso, hubo diputados que la votaron sin analizarla, como dijo Jesús Villarreal Macías. Dice, es que voté sin analizarla. Oye, pero ¿sabes todo lo que implica esta determinación? Es una decisión muy importante. Sí, pues ahorita me estoy dando cuenta, dice, pero ¿cómo se puede votar una reforma constitucional sin analizar? Y sobre todo que el contenido de esa reforma va en contra de los principios y valores que han arbolado el PAN históricamente. ¿Qué artículo se iba a reformar para dar paso a esta iniciativa? Yo creo que sería el artículo 4º o 5º de la Constitución local, donde viene de los derechos humanos. Y entonces el Congreso lo aprueba por las 2/3 partes o más. Vámonos, pero ahora de acuerdo al artículo 202 de la Constitución sería necesario que lo aprobaran cuando menos 20 ayuntamientos, pero que tuvieran la mitad de la población o más de la mitad de la población del Estado, o de los ciudadanos del Estado, digamos.
que representaran Pues más de la mitad de la los más población. importantes, que es Ciudad Juárez, que es Chihuahua. Con Parral. Juárez y Chihuahua tenían para tener 2 municipios que ya tienen más de la mitad de la población, Sí. y con otros 18 municipios cualquiera, pues ahí completaban la cuota. Resulta que muchos municipios estos aprobaron ese decreto. Pero luego cuando lo empezaron a analizar, cuando hubo esa oposición, cuando hubo ese reclamo por parte de la población, que se dan cuenta lo peligroso del decreto para empezar a legislar sobre todas esas cuestiones que no están con la idiosincrasia del pueblo mexicano, pues entonces empezaron a presionar a los ayuntamientos. Hubo ayuntamientos que llaman a nueva sesión y revocan el acuerdo que había aprobado esa reforma para ahora rechazarla. Y en ese caso estuvo Chihuahua, no estaba Maru Campos ahí, aprobó el cabildo la reforma sin analizarla también. Se dan cuenta de la presión, viene Maru Campos y en la próxima sesión mete la iniciativa, propone la iniciativa de que se revoque ese acuerdo y se rechace aquella iniciativa que daría pie a todo esto. El ayuntamiento de Chihuahua la rechaza entonces, y quien tendría que determinar finalmente si esa reforma pudiera pasar o no, el municipio clave era Juárez. Y Juárez ayer subió esta iniciativa al ayuntamiento, permitió la participación de algunas gentes para dar nuestra opinión sobre esa iniciativa. Yo fui uno de los 3 oradores ciudadanos. Por cierto, Juárez no lo había aprobado, pero ayer era el último día para poder aprobarla o rechazarla. Afortunadamente la rechazó, pero era el último día. Si no hubiera entrado al ayuntamiento ayer, se cumplían los 40 días que marca el artículo 202 de la Constitución local. Dice, si una iniciativa te llega, ayuntamiento constitucional, y en 40 días no la regresa, se entiende que es aprobada. Hubo buena discusión, duró mucho la sesión del ayuntamiento, hubo, pues algunas intervenciones de regidores, unos a favor del decreto, otros en contra. Los de Morena y el autónomo, no independiente, y un autónomo estuvieron total y absolutamente a favor del decreto del Congreso del Estado, al igual que la síndica. Argumentaron largamente en favor de que se aprobara. La síndica de Juárez. La síndica de Juárez, sí, que es de Morena, por cierto. Los 3 de Morena, síndica, nada más que ella no puede votar. Y los 2 regidores a favor del decreto que establece todas estas circunstancias y posibilita una amplia legislación que iría en favor de todo esto, que es contra natura, vamos a decirlo de esta manera. Pero regidores como PES, en contra, independientes, en contra, Verde, en contra, y me llamó la atención los argumentos del coordinador de los regidores independientes, Ponce Torres, el médico. Hizo una apasionada defensa de la familia, porque esto de aprobarse da pie a que se ataque duramente y de frente a la familia. Apasionado en favor de la familia y en contra del decreto. El presidente Armando Cavada, en base a su experiencia personal como un hombre de familia, poniendo como ejemplo a su papá y a su mamá, a los hijos, pues dio argumentos en contra, me parece que son por convicción. Y los del PAN, insisto, los del PES, tuvieron muy buenos argumentos, y luego los 3 que participamos como ciudadanos, pues también en contra. Esto nos dio muchísimo gusto. Me parece que aquí el ayuntamiento se puso a la altura de lo que esperamos miles y miles de chihuahuenses. Si el decreto hubiera sido aprobado aquí, pues lo dejaban con vida. Definitivamente tendría todas las posibilidades de que fuera vigente, pero la clave estuvo en el ayuntamiento de Juárez, que votó en contra. Sin embargo, por ahí se dejó ver que surgen unas voces, surgen algunos ciudadanos, como usted bien lo comenta, licenciado Juárez, que están a favor o que estuvieron a favor de esta pretensión, de esta ley de autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad,
y señalan, bueno, es que todavía no se ha terminado el round, todavía no se termina el ejercicio legislativo. Puede ser, dijeron algunos de ellos, que se vayan al recurso del amparo, que esto se lleve a otros niveles para ver si se puede lograr todavía. Es decir, que todavía se le mueve la patita a esta intención. Quizá una controversia constitucional, quizá alguna de estas cosas, ¿sí? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como que interprete en el sentido en favor de libre autodeterminación, de la ideología de género, todo eso. Y tomando, por ejemplo, en cuenta que en el centro del país, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, bueno, pues ya se ha logrado algo con respecto a esta intención que se dejó ver aquí en Chihuahua. Sí, porque dicen que esto da pie a ampliar la gama de derechos humanos, ¿sí?, que deben de estar previstos en la Constitución. Pero yo quiero decirles que la Constitución de la República, que es la ley suprema de toda la Unión, ya tiene la más amplia gama de derechos humanos, el más amplio abanico de derechos humanos que pueda tener cualquier país. Si alguien es campeón en cuanto a que la Constitución prevea derechos humanos en México, en realidad son los suficientes para que el pueblo se pueda desarrollar en todos los ámbitos de su actividad, para que se pueda desarrollar integralmente. Si alguna constitución es garantista, si alguna constitución prevé los derechos humanos suficientes para el desarrollo, es la Constitución mexicana. A esto le llaman derechos humanos, pero la verdad, ¿qué son los derechos humanos? Son aquellos que son consubstanciales a la naturaleza humana. Claro. Son derechos humanos porque tienen que ver con la naturaleza humana. Sí. La naturaleza humana y los derechos humanos deben de ir en plena armonía. Ahora se le llaman derechos humanos a lo que antes se le llamaba garantías individuales. De hace unos años para acá le pusieron de los derechos humanos, le quitaron de las garantías individuales. Pero aunque no dijera así la Constitución, los derechos humanos ya existían, históricamente se han venido incorporando en la Constitución. Pero antes de que estuvieran incorporadas a la Constitución, ¿cómo se le llamaba? No se le llamaba derechos humanos, se le llamaba derechos naturales. ¿Y por qué se les llamaba derechos naturales? Porque eran intrínsecamente justos. ¿Y por qué eran intrínsecamente justos? Por eso, porque eran naturales. Van con la propia naturaleza del ser humano, con las tendencias naturales del ser humano. De ahí que si legislamos y decimos que son derechos humanos, aquellos que van en contra de los procesos naturales, estamos total y absolutamente equivocados. Por ponerle un ejemplo, dice la Constitución local del Estado de Chihuahua, artículo 5, que toda persona tiene derecho a la protección de su vida desde el momento mismo de la procreación. Ese es un derecho humano, porque el proceso del embarazo, el proceso natural, es el nacimiento del niño o de la niña, no la muerte. Entonces, si legislamos y decimos que una mujer tiene el derecho humano de la autodeterminación sobre su cuerpo, sí, y en base a eso lo autorizamos para matar la vida que tiene en su vientre, sí, sí, ¿cómo le podemos llamar derecho humano a algo que es contra natura? Lo natural del embarazo es el nacimiento, no la muerte. Dice, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución de la República: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Eso es un derecho humano porque está igualando, dándole iguales derechos a los dos únicos géneros que existen, masculino y femenino, varón y mujer. La Constitución de la República reconoce nada más dos géneros. Y en base a eso dice enseguida la ley: esta protegerá la organización y desarrollo de la familia. Está protegiendo a la familia, que tiene como base la unión entre un hombre y una mujer, los únicos géneros que existen, y luego la familia viene a suplir infinidad de necesidades que tiene el ser humano. Y luego dice enseguida: toda persona tiene el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Eso es derecho humano, el derecho a procrear, el derecho a nacer, el derecho a crecer, el derecho a desarrollarse. O sea, llamamos derechos humanos, y por ejemplo, aquellos que protegen, sí,
mi tendencia natural, Bien. el proceso natural de mi vida. Pero a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas, con aquellas mujeres que se ven en un momento difícil o que sufren una situación difícil, una agresión de carácter sexual, y que de esa agresión, por ejemplo, se ven embarazadas y no quieren tener ese producto? ¿No, Ahí es la un ley derecho les natural autoriza. o un derecho humano decidir esas personas sobre su propio Sí, cuerpo? ya eso la ley lo ha autorizado desde Sí. siempre. Ujú. No está uno tan de acuerdo con eso, pues porque el niño qué culpa Sí, tiene, ¿qué la culpa niña qué culpa tiene, ¿verdad? De que eso haya sucedido. Puede nacer su niño, su niña, darlo en adopción a otro matrimonio, porque dicen, es que el niño, la niña siempre le va a estar recordando ese ataque brutal y feroz, y matándolo, ¿se Sí. olvida? No se olvida. Claro. Entonces, aquí le hablan de derechos humanos, por ejemplo, cambio de género, pero el cambio de género no va de acuerdo, de sexo, no va de acuerdo con la misma naturaleza. Claro, y el derecho humano claro. tiene que estar en armonía con la naturaleza. Sí. Los derechos humanos son complementarios, no contradictorios. Esta disposición de aprobarse, pues estaría dando pie a que se crearan muchos derechos humanos contradictorios con los que ya tenemos, y contra natura, contra vida, contra familia y contra la propia Constitución de la República, que ya tiene una gran gama de derechos humanos, y esto lo único que vendrían a hacer es contradecir a los que ya tenemos, porque aquella nos da derecho a la vida. Esto da derecho a acabar con la vida. Bueno, 3 de los municipios más importantes del estado ya rechazaron esta Sí. iniciativa. Ya no se logra más de la mitad del voto, porque los 3 municipios más importantes ya lo Ya rechazaron. no lo van a lograr. Con Ya no el lo van a rechazo lograr. de Juárez, así todos los demás Juárez, municipios Chihuahua y digan Parral. sí. ¿Qué sigue entonces? No se puede. ¿Qué sigue? No, esa iniciativa no puede volver a presentarse sino hasta dentro de un año, o bien que hagan modificaciones, le quiten este aspecto y metan la iniciativa como estaba, los otros aspectos que contienen, y sí pueden volver a promoverla. Bueno. Sí. Pero ya con este contenido, no, con este contenido específicamente, no, porque pues no se puede legislar contra la naturaleza. Yo lo que le quiero decir, Hugo, es que una ley humana no puede derogar una ley natural. Claro, por supuesto. Y la naturaleza, como lo dije ayer, no impone ni premios ni castigos, solo consecuencias. Y finalmente se venga de aquello que hacemos sin su consentimiento, y esto daría pie a crear una serie de normas que le llamarían derechos humanos, que no lo son, que irían contra natura. Eso es lo más grave. Y la naturaleza no tolera, no acepta y no perdona. La naturaleza tiene memoria. La naturaleza tiene memoria. Exacto. Bueno, dejamos este tema y pasamos a otro así brevemente, porque he recibido el día de hoy pues varias llamadas y varios mensajes de amigos nuestros que siguen este canal de televisión, este programa, y es otra ley, la ley de no agresión a los animales. Hay mucha gente que me dice, bueno, es que ayer tocaron el asunto de la fiesta brava, de los toros, que quieren eliminar también esto pues de los toros, de la fiesta brava, que es una tradición en nuestro país, y es una iniciativa que tal vez esté por presentarse en el seno del Congreso del Estado. Y ayer escuchábamos a un torero, a Antonio, bueno, el Chihuahua, así le dicen, el Chihuahua, decir que pues esta es una fiesta mexicana desde hace muchos años, que casi es una tradición mexicana, o es una tradición mexicana que se puede convertir incluso en patrimonio de la nación, en patrimonio de todos los mexicanos, que no debe desaparecer. Y en ese sentido muchísima gente me habló el día de hoy para decirme, es que también vean el otro lado de la moneda, es una tradición de muchos años, es algo que a los mexicanos nos gusta, y si analizan el tema de los toros de Lidia, pues son toros que no pueden permanecer juntos, no pueden permanecer en una zona abierta, nacieron precisamente para eso, para ser lidiados, para esas fiestas bravas. Yo la verdad no entiendo el término así, pero ¿usted qué opina? ¿Debe de considerarse dar marcha atrás a esta pretensión? ¿Pueden ser patrimonio de la nación la fiesta brava? Lo que sí, eliminar las peleas de perros, y yo no sé si las de gallos, porque también hay mucha gente que opina que también se deben de conservar las peleas de gallos, los palenques, esto que también ha sido una fiesta de muchísimos años.
A mí definitivamente no me gustan ni las peleas de gallos, ni las corridas de toros, menos las peleas de perros. Y algunos dicen, es que los animales tienen derechos. Si tuvieran derechos también tendrían obligaciones. Y otra vez volvemos a lo que decíamos ahorita. Los animales no trabajan con normas, las normas son creadas por los humanos. Ellos trabajan con leyes naturales, con instintos, que no pueden ser derogados por una ley. Claro. Entonces, los derechos siempre serán de humanos. Tenemos la obligación de protegerlos, sí, pero ya es una norma que se dirige a mí, no a ellos, porque si decimos ellos tienen derechos, ¿y cuál es la obligación? Y una norma, uno puede decidir entre cumplirla o no cumplirla, lo cual los animales no pueden hacerlo. Mire, a veces en relación a los animales, como decía un sobrinito mío, exageran de más. Por ejemplo, los circos. Decían, no hay maltrato animal porque lo traes en un circo. El último circo que yo vi fue el circo de Pekín. Traía unos tigres blancos, preciosos, limpísimos. Es más, andaban más limpios que yo, gordos, bien atendidos, bien amaestrados, o no sé cómo llamarles. Y ya la ley ya había salido. Educados, porque son educados. Sí, esa ley ya había salido porque el Verde Ecologista la propuso. Y entonces yo me puse en mi mente y vi a esos tigres en su estado natural. Como hemos visto en National Geographic y en otras partes, los animales fieros en su estado natural, ¿cómo sufren? Ellos no son crueles, es su instinto. No es cruel un león al ir a matar una cebra. Es su instinto. Es su instinto, sí. Si no mata, no come. Es su naturaleza. No puede hacerlo de otra manera, es su ley natural, no puede hacerlo. Y que sean fieros también es su ley natural. Allá estos animales en su estado de naturaleza tienen que luchar con su vida para lograr tienen que luchar por su subsistencia más bien, tienen que luchar por su vida. Una manada de leones tiene que luchar el león por la vida de la manada. Viene otro león, le quita el liderazgo y le mata a sus cachorros inmediatamente. No podemos decir que eso sea crueldad porque son animales. El que es cruel es el ser humano. El que muestra la crueldad cuando las peleas de gallos es el ser humano, no los gallos. El que muestra la crueldad en la corrida de toros, contra los toros, incluso contra el torero, es el ser humano. Que lucra con el instinto natural, precisamente. Y que lucra con eso, precisamente. Ahora, por otro lado, tenemos que son unas fiestas nacionales, o no fiestas nacionales, sino una especie de patrimonio de nuestra tradición y de nuestra cultura. Entonces, los toros, existe la fiesta brava porque existen toros de lidia. Y los toros de lidia es una casta especial que la han creado estrictamente para eso. Si no hubiera corrida de toros, no había toros de lidia, tampoco ellos existirían. Porque para eso son. Los gallos son de pelea porque hay peleas de gallos. Es una tradición mexicana. Pero hoy hemos procurado proteger más a los animales, incluso en los circos, donde por muy mal que los traten, nunca los van a tratar más mal que en su estado natural. Nunca van a comer más mal que en su estado natural. Pero ahora somos tan bondadosos con los animales, nos espantamos cuando vemos una corrida de toros, una pelea de gallos, una pelea de perros, pues más, definitivamente eso está terrible. Pero no nos espantamos, por ejemplo, cuando autorizamos que saquen un niño del vientre de su madre hecho pedacitos. Pero no nos espantamos cuando vemos unas peleas de box, como si fuera un circo romano, donde se van a morir, o el kickboxing, o cómo se llama ahí donde los enjaulan. Sí, kickboxing. Es terrible eso, con el tiempo terminan todos mal ellos, eso no nos espanta. Lo que pasa es que la violencia, la crueldad está en el ser humano y disfruta cuando la ven los demás, como disfrutaban los romanos en el circo romano. Eso es lo que está denotando las peleas de gallos, las corridas de toros, que disfrutamos con el dolor, con el derramamiento de sangre, ver la sangre de los demás. Ahí no están mal los animales, estamos mal nosotros, pero es su naturaleza. La naturaleza del gallo es pelear, la naturaleza del toro de lidia es embestir. Y lo hace en el ruedo y lo hace fuera de ahí. Entonces, bueno, pues no puede dar uno una opinión contundente acerca de esto, pues,
porque hay gentes, Bueno. miles de gentes en favor de esa tradición, y hay otros que dicen, no, pues no debemos de ser tan malos con los toritos, con los gallitos, está bien, pero esa crueldad que no quieres con los animales, no la tengas con los humanos. Bueno, entonces, ¿a favor o en contra de que se suspendan o que continúen? No, pues tienen que continuar, mire, no estoy de acuerdo con ellas, no me gustan, Bien. pero hay muchísima gente que incluso de ahí pues obtienen muchos recursos, abren fuentes de empleo, como en los circos los animales atraían mucha gente, habría muchas fuentes de empleo, y ahí en los circos pues no había motivos Y para que por sacar a los cierto, muchos de animalitos esos ahí. animales de los circos, pues quién sabe dónde quedaron, ¿eh? A lo mejor quedaron en manos de algún político, tal vez. No, el maltrato que no querían para ellos ya lo tuvieron fuera de los circos, peor, ahí fuera no era maltrato, ya fue crueldad, le dejaron de dar de comer, quién sabe dónde los mandarían, y si viven andarán todos flacos, todos dados al catro, y si los mandan a su estado natural, pues ya otros más experimentados, otros animales Más más fieros. hechos, más fieros, Sí. pues ya acabaron con ellos. Entonces a veces tenemos ciertas Bueno. disposiciones, bueno, en fin. Licenciado Leodoro Juárez, como ¿Qué siempre, esperamos de muchísimas algunos gracias. legisladores? Sí, efectivamente, que son más crueles con México, tanto que nos mienten, que también eso es crueldad. Sí, hay ¿Eh? que ser congruentes. Hay que ser congruentes. Sí, exacto. Bueno, gracias, licenciado Leodoro Juárez. Nos vemos. Nos Hugo, vemos el gracias. próximo jueves, pasado mañana. Con el favor de- Vamos a una pausa y regresamos aquí en Expectativa Noticias.